Cuando Dios le da esta palabra a este profeta llamado Jeremías, donde le dice en el capítulo 6, versículo 16: parad en los caminos y preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestra alma, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Cuando nosotros meditamos en esta palabra que Dios le dio al profeta Jeremías, la dio pasando un momento difícil, caótico, donde el pueblo, dice la palabra, que se había desenfrenado, dejando de guardar los mandamientos, estatutos y ordenanzas que el Dios eterno le había dado a sus padres, para que el pueblo, a medida que guardara su palabra, pudieran ser bendecidos en la bendición de Dios. Pero dice la palabra que vino un decaimiento de la palabra de Dios, ya que los dos importantes ministerios que estaban en ese tiempo, uno era el sacerdote y uno era el profeta, dice que ellos se habían ido tras la avaricia y que al pueblo le había engañado, vendando sus heridas con livianas palabras. Note el decaimiento que viene el pueblo, y donde Dios tiene que levantar a Jeremías para desmantelar y destruir todas las falsas enseñanzas, y de cómo los sacerdotes y los profetas habían adaptado a un pueblo a que se condujeran livianamente a espaldas de nuestro Dios Todopoderoso. Es donde Jeremías, Dios le da una palabra y le dice que preguntaran por la senda antigua, que preguntaran por el verdadero evangelio, que preguntaran por las ordenanzas que habían guardado Abraham, Isaac y Jacob, para ellos ser bendecidos, que se acordaran de las leyes que había establecido Dios por medio de un hombre llamado Moisés, que ellos meditaran y preguntaran si en el camino en que ellos andaban era el camino correcto que Dios le había dado a sus padres. Pero dice la Biblia que cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, ellos dijeron una palabra que cuando yo la leí en el espíritu, estremeció mi corazón y mi alma, de ver cómo hay una rebeldía que yo le he puesto, la rebeldía crónica. ¿Cuál es la rebeldía crónica? Que se mete la rebeldía hasta los tuétanos en el corazón del hombre, hasta el punto de que ellos dijeron: no andaremos por él. Y dice también que Dios mismo allí le dice: y puse atalayas que tocaran trompetas, y ellos dijeron: no oiremos. Note esta rebeldía, que ellos sabían que Dios estaba hablando por medio de Jeremías. Ellos sabían que Dios hablaba por medio del profeta, ya que Jeremías venía con una trayectoria de profecías que se venían cumpliendo. Pero ¿por qué el pueblo rehúsa en creer y obedecer a la voz de Dios por Jeremías? Porque ellos se habían adaptado a la liviandad de los sacerdotes y de los profetas que estaban en esos tiempos, ya que en los contextos anteriores, desde el 14, 15 hasta el 16, hablan que los profetas y los sacerdotes habían corrompido el pueblo y habían adaptado al pueblo a vivir en pecado, diciendo que el favor de Dios estaba con ellos. Es donde dice que los profetas eran livianos y le decían: paz, paz, cuando no había paz. Cuando Dios levanta a Jeremías es para desmantelar todas las falsas enseñanzas, fábulas y todas las enseñanzas erróneas que estaban conduciendo un pueblo tras el desastre. Note la diferencia, o no podemos ver diferencia en estos tiempos, que el mismo Dios que tuvo con Jeremías está levantando en estos tiempos hombres y mujeres celosos de la palabra de Dios. Yo estoy cansado y he visto que todos los predicadores, en su mayoría, predican lo mismo. Viene un tiempo nuevo, viene tu bendición, Dios está contigo, en la prueba Dios te bendice, en la prueba Dios te ayuda. Pero no hemos visto predicadores en su abundancia donde puedan decir como Jeremías: mandar un pueblo a santificarse, mandar un pueblo a apartarse de la rebeldía, mandar un pueblo a apartarse del pecado que asedia su vida, mandar un pueblo a santificarse. Muchos predicadores, predicadoras han salido por estos tiempos, por estas redes, predicando un evangelio sin cruz, predicando un evangelio sin prueba, predicando un evangelio de todo está bien, así tú estés pecando y revolcándote en el mismo pecado. Dios va a levantar hombres y mujeres como Jeremías, que en medio del caos que está viviendo el mundo entero y el evangelio de Cristo, por las falsas enseñanzas, por las fábulas, por las doctrinas erróneas y por las mentiras que se están viviendo en los altares, porque en estos tiempos hay mucha mentira en altares, Dios levantará a Jeremías para que puedan predicar el pecado y enseñar a un pueblo a cómo vivir en santidad. Recuerde que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá el reino de los cielos. ¿Quiénes son los culpables de que cuando se levanta un Jeremías la gente quiera matarlo, la gente quiera asesinarlo, la gente no le quiera creer? ¿Sabe quiénes son los responsables?
al igual que aquellos tiempos en Jeremías, sacerdotes y profetas, porque hoy en día hay muchos profetas, profetas de prosperidad, profetas que no ven el pecado. Hay muchos sacerdotes que, sabiendo que los miembros y las miembros de esa obra están mal, ellos prefieren traer a alguien que le pueda seguir apoyando su pecado. Pero cuando Dios levanta un Jeremías y mete un Jeremías en un pueblo que está llamado a ser santo, es donde los sacerdotes y profetas tienen que apoyar a ese hombre llamado Jeremías. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que el evangelio no es como en estos tiempos lo están presentando. En estos tiempos, con toda responsabilidad, a través de estas redes lo digo, hay muchas personas ministrando en pecado, personas con noviazgos ocultos, personas con 2 o 3 matrimonios, personas con mentiras, personas con odio, personas que han terminado ahorita de pelear con sus parejas y en la noche están tomando participación en los altares. Estamos viendo que los sacerdotes y los profetas, sabiendo que los miembros, sabiendo que alguien está mal, los profetas quieren mantener un pueblo entretenidos. Los sacerdotes quieren mantener un pueblo en paz, porque cuando no se exhorta el pecado, no se reprende las malas obras, allí habrá una paz ficticia. Pero el día en que llega un Jeremías que le diga al pueblo: santificaos, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, desde ese día en el mundo de los espíritus se origina un caos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de verdad, la palabra de los profetas genuinas, traen caos en el mundo espiritual. Y es donde las personas están reaccionando como ese pueblo con Jeremías. Ellos dijeron: no andaremos, en pocas palabras dijeron: sabemos que Dios está hablando por tu boca, sabemos que es verdad lo que tú dices, sabemos que andamos mal, pero nos hemos adelantado tanto a esta manera de vivir que ya no queremos andar en el evangelio y en el Dios que tú estás presentando. ¿Cuántas personas en estos tiempos, sabiendo que lo que se predica, sabiendo que lo que se habla, sabiendo que el hombre y la mujer están hablando la verdad, prefieren decir: no queremos vivir ese evangelio que tú tienes, porque ese evangelio que tú tienes es el anticuado, es de antes? Estamos en una nueva era, un año 2025, donde han cambiado las cosas. Dios le dice a Jeremías y a ese pueblo, y le dice a todos los que verán este video a compartirlo: parémonos en los caminos y preguntemos por la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? Donde los hombres y las mujeres de Dios veían el pecado que la persona practicaba, donde los hombres y las mujeres de Dios, por el Espíritu Santo, sabían a quién entregarle un púlpito y depositarle confianza para que enseñara al pueblo. En los tiempos donde las personas oraban y Dios revelaba el pecado más íntimo que se podía hacer para dañar a una iglesia. En los tiempos donde el celo de Dios no era de un solo hombre, donde era toda una congregación tener el temor y el celo por guardar la santidad de Dios. Dios le dice: Jeremías, dile al pueblo, oigan o no te oigan, que se paren en la senda antigua. Es el mismo mensaje que Dios está levantando hombres y mujeres en estos tiempos. Hombres y mujeres que están siendo escarnecidos, vituperados, maltratados, incluso apresados, incluso han tenido que ir hasta la cárcel. Hombres que cuando nada más nombran su nombre como Jeremías, las personas dicen: no podemos traerlo, no nos gusta su mensaje, su prédica golpean, sus prédicas no son como la de los otros predicadores. Ciertamente es porque los Jeremías hablarán cosas distintas a otros profetas, a otros predicadores, a otros evangelistas. Es donde nosotros tenemos que saber y entender que la senda antigua somos los responsables, como pastores, como profetas, como hombres que somos llamados a predicar y extender el evangelio. Somos los responsables de mantener todavía una senda antigua, para que aquellos que entren por la senda antigua puedan hallar descanso para su alma. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros sabemos y hemos entrado en una senda. Cuando hablamos de senda, es un camino estrecho, angosto, como Cristo lo dijo: ancha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que las hallan. Ay, Dios mío. El pueblo entero dijo: no andaremos por él.
Y dijo, y no oiremos la trompeta de los atalayas. Es la fuerza que Dios nos da en estos tiempos. Que así como el pueblo, los sacerdotes y profetas rechazaron la voz de Dios por medio de Jeremías,